Madrid tiene museos que todo el mundo conoce, pero también tiene otros muchos que a veces pasan completamente inadvertidos. Algunos están escondidos en antiguas casas, otros en edificios históricos como este, y otros guardan colecciones que cuentan la historia de Madrid de un modo mucho más íntimo. Vamos a conocer alguno de ellos. Estamos en la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid, y nos acercamos a uno de esos museos que muchas veces quedan fuera de las rutas más evidentes de la ciudad. El Museo de Historia de Madrid ocupa el antiguo Hospicio de San Fernando, un edificio del siglo XVIII que ya merece una visita antes incluso de cruzar la puerta. Su portada, obra de Pedro de Ribera, es una de las grandes piezas del barroco madrileño. Columnas, relieves, curvas, escudos, vegetación, figuras, todo parece moverse. Es que el resto de la fachada es mucho más sobria y de pronto aparece esta portada completamente desbordante, casi teatral. Eso hace que concentre toda la atención y convierta la entrada en una especie de gran escenografía urbana. Y además tiene algo muy bonito. Este edificio, que nació como hospicio, hoy guarda precisamente la memoria de la ciudad. Cambia completamente su función, pero sigue siendo un lugar dedicado de alguna manera a conservar vidas. Esta es la Fuente de la Fama, diseñada también por Pedro de Ribera, pero este no era su lugar original, estaba destinada a estar levantada en la plaza Antón Martín y no solamente era una fuente ornamental, sino que también servía para surtir de agua a los vecinos de la zona. La fuente fue pagada en parte mediante impuestos y la tradición cuenta que cuando se inauguró apareció un cartel que venía a decir: Dios lo quiso, el rey lo mandó y el pueblo lo pagó. Una manera bastante madrileña de resumir quién había terminado pagando la obra. Después fue desmontada, reconstruida y trasladada varias veces hasta quedar definitivamente junto al antiguo Hospicio de San Fernando, hoy Museo de Historia de Madrid, el lugar en el que nos encontramos. Esta función práctica y representativa es muy propia del Madrid borbónico del siglo XVIII. Arriba está la figura de la fama, tocando una trompeta, porque la tradición clásica, la fama es quien difunde las noticias, los rumores y la reputación. Debajo aparecen niños, conchas, delfines y todo ese repertorio ornamental tan exuberante que asociamos al barroco de Ribera. Esta es o bien la segunda o tercera edición, yo no veo ni con gafas ni sin ellas, de la Universidad Pública Pinta Malasaña. Hay 4 murales para elegir uno a través de esta encuesta. Y aquí están los murales. Este es uno. Yo tengo que decir que a mí este no me gusta. Yo vivía en esta manzana. Quieren hablar un poquito del tema de la gentrificación del barrio de Malasaña, como de otros tantos barrios del centro de Madrid, y del lugar que ocupa el vecino dentro del barrio a día de hoy. Por ejemplo, esta fiesta no cotiza. Mirad, pues no sé qué fiesta será, ¿no? Esta es la fiesta y el ocio sesgado por el capitalismo. Vale, y este es más comprensible, el barrio para las vecinas. Aquí está la abuela Maravillas, el barrio de Malasaña es el barrio de las Maravillas y ella es Manuela Malasaña. Y el tercer mural está justamente enfrente de la plaza de la Fuente de la Fama y es un mural muy bonito. A mí este me gusta mucho, es el que más me gusta. El chotis y las cañas. ¿Hay algo más castizo en Madrid que una taberna, unas cañas, un bocata de calamares y unas bravas, que es lo que vemos aquí? Pues a mí este me gusta, así que yo voy a votar por este. Este museo es muy interesante porque es un museo etnográfico.
Cuenta la historia de Madrid desde 1561, momento en el que Felipe II coloca la capital definitivamente en Madrid, hasta las primeras décadas del siglo XX, a través de piezas muy importantes. En estas primeras salas, las salas de la planta baja, podemos ver cómo Madrid deja de ser un villorrio relativamente pequeñito para convertirse en una ciudad sede definitiva ya de la monarquía, y cómo se empiezan a construir palacios, cómo se empiezan a construir conventos y cómo se empiezan a construir infraestructuras que una ciudad en la que está ampliando la población enormemente necesita. Una de las claves para entender el Madrid de los Austrias es que llegó justamente cuando la ciudad no tenía un plan de ordenación. Entonces las calles son estrechas, están desordenadas, y es algo que todavía se puede ver a día de hoy en la ciudad. Una de las cosas más interesantes de este museo es que no es un simple museo de cuadros y más, sino que es un lugar en el que podemos conocer cómo una pequeña villa consiguió convertirse en la capital de un país. Un trío de la época, trío como los de ahora, pareja abierta, una pareja abierta. Aquí está Carlos IV, que os recordará a alguien. Aquí está el tercero en discordia, que era Manuel Godoy, que era más guapo, ¿eh? Y está la señora María Luisa, que era la reina. En la tercera planta vemos ya el Madrid del siglo XIX, donde aparece una nueva clase social, que es la burguesía. Y esta clase social construye este Madrid nuevo, un Madrid de teatros, de plazas, de moda en la calle, de parques y de una vida mucho más moderna a la europea. Esta era la infanta Isabel de Borbón, a la que llamaban la chata, y aquí está la salida de los toros. Le encantaba el cocido de la bola y paraba el carruaje allí para recogérselo y llevárselo a palacio. ¿Os acordáis de ese trío que os dije?
pues tuvieron un hijo, que era este señor, Fernando VII, probablemente uno de los peores reyes de la historia de España. Y tras irse José I, España volvió a restituirlo en el trono, y eso que había renunciado por completo. Pero se le restituyó en el trono, dando lugar a uno de los periodos más oscuros de la historia de España. Enaguas, ceñidores, que esto es para, imagino, para sujetarse. No existía la ropa interior tal y como la conocemos nosotros. Y se ponían esta especie de pololos y los ceñían en la cintura con estos ceñidores, y medias, guantes, chaquetas preciosas llenas de alabastro y abanicos de marabú. Y aquí está José I de España, o como lo llamábamos aquí, Pepe Botella o el rey Plazuelas. Fue nombrado rey de España por su hermano Napoleón en 1808, y en 1812 este hombre ya no pudo más. Esta es una época en la que el ingenio español, como siempre, en esta época dio muchos frutos, y aquí se centraba en las críticas a José Bonaparte, el hermano del emperador, que intentó ser rey de los españoles, pero no se lo permitimos. Ahí está. Y aquí he encendido un pepino. Qué bueno. Qué bueno, sí. Son todos buenísimos. Judías dinamarquesas. Eran novedad de 1921. Y lo vendían en la calle Hortaleza. Este hombre estaba comiendo las dinamarquesas, que estaban muy buenas, pero este no. Este sabe Dios lo que estaba comiendo. Unas judías malísimas. Esta es la planta -1, la planta de mapas y cartografía. Y después de haber visto las casas de los madrileños y cómo la ciudad fue cambiando desde los Austrias hasta la modernidad, aquí vemos la ciudad desde arriba, y así nos damos cuenta de que Madrid es un lugar que nunca deja de cambiar. Aquí se entiende perfectamente que Madrid era todavía una ciudad mucho más compacta. Se reconocen plazas, iglesias, conventos y calles que siguen existiendo, pero también aparecen edificios desaparecidos y una relación con el campo muy diferente a la que hay ahora. Estas maquetas no son solo curiosidades, son auténticos documentos históricos. Nos permiten comparar la ciudad que vemos hoy con la que había hace casi 200 años y entender qué hay, qué se ha perdido y qué está como estaba entonces o ha cambiado. A pesar de que la maqueta que hemos visto es la grande, la importante, esta es una maqueta del siglo XVII donde se ve un Madrid completamente diferente. Este es la zona de Manzanares, y eso que está ahí, en lugar del Palacio Real, es el Alcázar. Ahí estaría, es el Alcázar, y la Plaza Mayor, el Retiro, que se puede ver ahí, y la calle Alcalá y Sol y Gran Vía todavía no está construida, pero hay muchísimos campanarios de iglesias. También se ve la calle Hortaleza. Estas calles del centro son calles de trazado muy antiguo, y el Alcázar, que después se quemó cuando cambiaron de Austrias a Borbones para transformarlo en el palacio que conocemos ahora, que es un palacio un poquito francés, al gusto francés. Una ciudad ya imponente, una ciudad barroca, pero no tan grande como la conocemos hoy, por supuesto.
en la calle San Mateo, a poquitos pasos del Museo de Historia de Madrid del que acabamos de salir ahora. Y aquí, escondido entre calles del centro de Malasaña, nos vamos a encontrar otro de los museos más bonitos de Madrid y quizá no tan visitados o no tan conocidos por los turistas e incluso yo diría por los propios madrileños, y es el Museo del Romanticismo. Estamos ante el Museo del Romanticismo, instalado en el antiguo Palacio del Marqués de Matallana. Y aunque el edificio es anterior al romanticismo, hoy funciona como una auténtica puerta de entrada al siglo XIX. Aquí no se viene solo a ver obras de arte, se viene a entender una forma de vivir, de decorar, de vestirse y también de sentir. Lo interesante es precisamente eso, entrar en un museo que conserva todavía una escala doméstica casi íntima y que permite acercarse al romanticismo no como una etiqueta artística, sino como una sensibilidad completa. Una de las cosas más interesantes del Museo del Romanticismo es que no está pensado como una colección aislada de obras, sino como la reconstrucción de un ambiente. Aquí las pinturas, muebles, objetos decorativos, los relojes, abanicos, porcelanas o los libros aparecen juntos para explicar cómo vivía una parte de la sociedad española del siglo XIX. El romanticismo está muy ligado a la memoria y al sentimiento, y eso se nota también en los objetos pequeños. Muchas de estas piezas tienen algo casi personal, recuerdos, retratos, regalos. Este museo es una colección de gestos cotidianos. Cuanto más pequeño es el objeto, más cerca estamos muchas veces de la vida real de quienes habitaron este mundo. Este es un piano de cola vertical y le llaman de jirafa por la forma que tiene. Es precioso. Hay un aspecto del siglo XIX que hoy puede parecernos casi anecdótico, pero que tuvo una enorme difusión, que fue el espiritismo, la fascinación romántica por la muerte, lo sobrenatural y la posibilidad de comunicarse con el más allá. Esto se acabó convirtiendo también en una práctica social. Se organizaban reuniones privadas en torno a una mesa como esta, se consultaban manuales, se intentaba establecer contacto con los espíritus. Es curioso porque el siglo XIX, que confía en la ciencia y en el progreso, es también el siglo de las sesiones espiritistas, de los médiums y de las mesas giratorias. Ahora se apaga y luego se enciende. Ese es el comedor de la casa, que a partir del siglo XIX empieza a adquirir una importancia muy creciente. No era un lugar para comer solamente, también era un espacio de representación donde se mostraba pues, todo lo que tenía la familia, la vajilla, la cristalería, la cubertería, los textiles, y la mesa está puesta casi como una escena detenida. Aquí vemos cómo la vida doméstica también estaba sometida a reglas, donde se sentaban unos y otros, cómo se servía. Fijaos cómo conviven el mobiliario, la porcelana, los espejos, la alfombra, la chimenea. Es una escenografía súper cuidada. El museo permite entrar en esta dimensión privada de la historia, no solo cómo pensaban la vida los que pintaban, sino cómo comían, cómo recibían y
y cómo habitaban sus casas. Aquí la habitación del señor en donde se trabajaba. Ahí tenía su silla, su mesa que está protegida por este cristal para que los objetos no se estropeen, un retrato del señor de la casa y un espacio un poquito más austero, con libros, más masculino, digamos, ¿verdad? Un espacio más masculino, pero muy bonito. El romanticismo no fue solo una corriente artística, fue también una manera de entender al individuo, los sentimientos, la memoria, la historia y hasta la propia imagen. Por eso los interiores son tan importantes. Nos hablan de intimidad, de representación social y de ese gusto por lo personal y lo emocional que define buena parte del siglo XIX. Un museo como este se entiende perfectamente como una casa podía convertirse también en un escenario. Yo no sé vosotros, pero a mí hay algo que me encanta de los museos, que son las tiendas. En las tiendas, por ejemplo, en un museo como este, hay muchísima reproducción de joyas. Es fácil porque los modelos los tienen en los cuadros, entonces simplemente hay que reproducirlos con materiales más o menos nobles. Hay joyas de oro, las hay que no, y bueno, suelen tener unos precios bastante elevados. Y después los libros. Aquí tienes un museo de joyería, tienen fotos de todo con las etiquetas. ¿Quieren tomar algo? ¿Quieren tomar algo? Entonces, tienes aquí una portada que pone yo. Ahí, así escrito, ¿vale? Que es todo lo de ahí. Entonces, tienes información de la otra. Hay un café que se llama Café Jardín, que es precioso, y un acceso abierto al jardín de la casa, que era el jardín pues, del que disfrutaban. Aquí no daba para mucho paseo, pero qué bonito, con su fuentecita. Hay una cosa que debéis saber si queréis venir el domingo al Museo Cerralbo.
La entrada es gratuita y se forman unas colas impresionantes, da igual que sea agosto, que octubre, que septiembre, que marzo. Aquí siempre hay unas colas los domingos tremendas. El acceso es hasta las 2 porque el museo cierra a las 3. Así que tenéis que venir prontito a hacer la cola desde las 10:30, 11 de la mañana, o si podéis a las 10 a primera hora, porque si no, entrar en el museo es muy complicado. El Museo Cerralbo es uno de esos museos de Madrid que sorprenden porque fuera no parece que vamos a encontrarnos lo que hay dentro. Y es una residencia casi palaciega, con una escalera espectacular, parece que estamos en el Palacio de Aranjuez, y con unos interiores increíbles. No todas las salas se pueden visitar, pero sí la mayoría. Encontramos salas de baile, despachos, habitaciones, baños, bueno, el Salón de los Espejos, una cosa maravillosa. Es complicado poder mostraroslo todo porque tienen las visitas muy controladas. Tienes mucha gente dentro vigilando las salas, no te dejan entrar con bolso, tienes que dejarlo en una taquilla que está en la entrada. Y esta fue la casa del 17º marqués de Cerralbo. Se conserva casi como él la dejó. Y posteriormente unos segundos dueños. Aquí en la placa lo dice, Juan Cabré Aguiló, que fue el primer director del Museo Cerralbo, ya no como residencia, sino como museo, hasta 1947, y su mujer, Encarnación Cabré Herreros, que fue la primera arqueóloga española. Y la familia Cabré habitó y salvaguardó este palacio de 1922 a 1939. No voy a poder enseñaros mucho de la visita porque ya os digo que es muy complicado, lo de grabar y hacer fotografías está muy restringido, y por eso os digo que es un lugar al que tenéis que venir, y si puede ser haciendo cola desde bien tempranito. Lo interesante en este museo no es la colección, que también tiene obras de Greco, tiene alguna obra de la Escuela de Velázquez, alguna obra de Veronés. No están excesivamente cuidadas, es un museo privado, son obras privadas, pero además de una pequeña pinacoteca en la zona donde está la sala de billar, lo verdaderamente interesante es que es una casa en la que se vivía, y es una casa pensada para habitarla y para recibir y también para impresionar. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo, que os haya permitido conocer algún museo que no teníais fichado, o que sí teníais fichado y habíais pensado, bueno, pues yo este museo quiero conocerlo, aquí quiero ir, la próxima vez que vaya a Madrid me gustaría saber más o menos cómo es.
habéis podido ver algo. El Museo Cerralbo es el museo más complicado para poder enseñarlo. Es un museo privado, es un museo que puede estar a la altura de la Frick Collection o de la colección Wallace. Es una casa absolutamente espectacular. Eso sí, tened en cuenta el tema de las colas y de lo complicado que es después poder documentarlo. Si queréis hacer fotografías o algún vídeo, es muy difícil. Pero es un museo para disfrutarlo y desde luego el Museo del Romanticismo es un lugar que no os puede faltar, y el Museo de la Villa de Madrid, el Museo de Historia de Madrid, es un lugar donde poder conocer y comprender la ciudad desde otro punto de vista. Creo que son 3 museos que os pueden ayudar a entender la historia de esta ciudad y verla desde otros ojos, tanto la colección Cerralbo como el Museo del Romanticismo, desde ese siglo XIX que tan importante fue en esta ciudad, y el Museo de Historia de Madrid desde sus orígenes como capital. En comentarios, que os leo, siempre os leo. ¿Queréis que hagamos una segunda parte? Porque no son pocos los museos pequeñitos y poco conocidos que nos quedan por visitar. Así que si queréis que haga una segunda parte, contadme. Y si tenéis algún tipo de sugerencia sobre museos que os apetece que yo os enseñe por aquí, soy toda ojos. Hasta el próximo domingo.